En esta hora vengo a traerles un tema para recordar nuestra historia, la historia de Israel, de los Anusí. Nos encontramos en la diáspora. Antes vamos a hacer una oración al Eterno para que Él nos guíe, para que sea Él hablándonos a través de su Ruach, para que nos enseñe lo que debemos hacer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Adonai Elohim Sebaot. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo. Santo, santo, santo. Tuyo es el reino, el poder, la gloria, las alabanzas, la riqueza. Tuya es nuestra vida, Tú eres nuestro creador. A ti pertenecen todas las cosas, a ti pertenece nuestra vida, Te damos gracias, Avinu Malkeinu, porque tus promesas se cumplen, Abba. Gracias. Gracias, Señor, por haberte acordado de Israel, de los Anusim, en la diáspora, Avinu Malkeinu. Porque tu profecía dice, Avinu Malkeinu, que le darás vida a tus huesos secos, que nos resucitarás, que nos darás tu espíritu, y que nos regresarás a nuestra tierra Israel. Gracias, Avinu Malkeinu. Oh, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Gracias, Abba. Colocamos este tema en tus manos, Avinu. Que sea para gloria de tu nombre, Avinu Malkeinu. Gracias. Bien. Abdías 1:20. El profeta Abdías, uno de los profetas menores, que solo tiene una paginita en la Tanakh, una hojita, y tiene el mensaje más importante para nosotros los Anusim, la profecía para este tiempo, para los Anusim. Dice así la segunda parte de Abdías 1:20, dice: a los cautivos de Sefarad, que están en Sefarad, España. En hebreo, España se dice Sefarad. Poseerán las ciudades del Neguey. Aquí el Eterno Dios, a través de Abdías, nos está haciendo una promesa de que a nosotros, los que una vez fuimos sacados de Jerusalén, nuestros padres, nuestros antepasados fueron sacados de Jerusalén por Roma hace más de 2000 años, y ahora nos encontramos en la diáspora. Y esta promesa es para nosotros, de que el Eterno nuevamente nos regresará. Ahora ya miremos la historia. Hace poco más de 2000 años, Roma invade Israel, toma la ciudad de Jerusalén, somete a los judíos, pero los judíos se rebelan contra Roma. Roma, cansado de sediciones, decide combatir a Israel, exterminar a Israel. Destruye la ciudad de Jerusalén, destruye el templo. Los judíos escapan a toda prisa, se vienen a Europa, muchos a Europa o a diferentes partes del mundo, pero muchos llegaron a Europa, a España, a Sefarad, llegaron muchos judíos. Luego, en España comienzan a ser bendecidos y comienzan a prosperar tanto que se estaban apoderando de las riquezas de España. Entonces los reyes de España deciden, con los romanos, someter a los judíos al cristianismo, convertirlos al cristianismo. Y comienza la Inquisición. Los judíos que no querían convertirse al cristianismo, sino conservar su judaísmo, la Torá, la palabra del Eterno, deciden huir. Y es ahí cuando aparece Cristóbal Colón, en 1492. A nosotros nos enseñaron de que la reina Isabel vendió sus joyas para patrocinar
el viaje de Cristóbal Colón a las Indias, a descubrir a las Indias, a las Américas. Pero fue mentiras. Realmente este viaje lo pagaron los judíos que huían de España. Los judíos que se quedan en España se convirtieron al cristianismo, estos son llamados los judíos marranos. Y los que huyen a las Américas, cuando llegan, cuenta un historiador que cuando llegan a El Salvador, Cristóbal Colón, que era judío, le habló en hebreo a los habitantes de El Salvador que vivían en ese tiempo, porque creían que era una de las tribus perdidas de la casa de Israel. Llegan estos judíos a América, encuentran que ya habían colonos, ellos también comienzan a colonizar tierras. Un ejemplo en mi tierra Colombia. Nosotros sabemos que los paisas, los antioqueños, los caldenses, los risaraldenses, los quindianos, todos son de descendencia judía. Muchos no lo saben, aunque conservan muchas cosas de las costumbres judías, como por ejemplo el poncho. Es muy común el poncho entre los paisas. Ellos no saben ni por qué lo usan hoy en día. Pero realmente en la antigüedad nuestros padres comenzaron a usar el poncho fue para reemplazar el talígadol. Por eso el poncho en sus puntas tenía flequitos, porque así es el talígadol con los tzitzit. También tenemos el sombrero. Nuestros antepasados, como ya no podían usar la kipa porque era un símbolo de judaísmo y los romanos lo verían y los asesinarían, entonces comenzaron a usar el sombrero. También tenemos la mazó, ya nosotros la llamamos masa, la masa de las arepas, pero viene de la palabra matzó, que son los panes sin levadura o panes con levadura, costumbres judías. Cuando la Inquisición alcanza a los judíos aquí en Colombia para convertirlos nuevamente al cristianismo, cuentan los historiadores que pasaban de casa en casa estos inquisidores y donde encontraban un libro judío, una Torá, era sacado allí el jefe de la casa, lo sacaban en público, lo quemaban delante de todas las personas. Imagínense ustedes cómo sería el terror de esa persona que iban a quemar viva, o de sus familiares, que no podían hacer nada, no podían ayudarlo, solo verlo quemar y gritar. ¿Cómo sería ese terror, ese miedo, esa angustia de esas personas? Ese terror, ese miedo, se les quedó en sus genes, se les quedó en el alma. Y fue transmitido de generación a generación hasta nuestros días. En nuestros días encontramos palabras en el Nuevo Testamento que son completamente antisemitas. Y palabras que nos inculcan miedo. Que si negamos al Cristo romano nos vamos para el infierno. Que si oramos al Padre y no oramos en el nombre de Cristo, entonces el Padre, nuestro Creador, no va a escuchar nuestra oración. Pero no es así. El eterno Dios en segunda de Crónicas 7:14 dijo cómo debíamos orar cuando estuviéramos en la diáspora. Dijo: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillaren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Allí no puso ninguna condición de que había que orar en nombre de Julano o en nombre de Sultano o de Perencejo. Para los judíos es un pecado
orar al Padre en nombre de una persona. Es idolatría. Pero para nosotros, que fuimos educados por Roma en el cristianismo, para nosotros es un pecado antes no orar al Padre en el nombre de Cristo, porque nos parece que estamos ofendiendo a Cristo, que estamos ofendiendo al Padre. Bien. Isaías 61:1. Sabemos que allí habla el Mashiach. Y él dice allí que dará libertad a los cautivos. ¿A cuáles cautivos? A los presos, apertura de la cárcel. ¿A cuáles presos? Dice que viene a consolar a los enlutados. ¿A cuáles enlutados? Nosotros en el cristianismo no entendemos esto. Y más cuando los pastores buscan acomodar todo para darle pie a sus doctrinas, para adoctrinar a las personas. Cuando el Mashiach habla allí de los cautivos son los que fueron sacados de su tierra Israel y ahora están cautivos, esparcidos por todas las naciones. Apertura de la cárcel, ¿a quién? A los que fuimos y estamos en prisiones espirituales, religiosas, donde nos da temor hacer cualquier cosa a lo contrario de lo que nos enseñaron, en nuestro caso Roma, porque ya nos vamos a condenar. Ya en nuestra mente está eso de que no, si hacemos esto o aquello en contra de Roma, de lo que nos enseñó, entonces nos vamos a condenar. Un ejemplo, la idolatría. Roma enseñó al pueblo de Israel a adorar imágenes, a arrodillarse ante ellas. Por eso es normal en una casa de un paisa que esté llena de ídolos, de imágenes, y allí las adoran y les rezan y no saben el pecado tan grande que están cometiendo. Y aunque el eterno Dios dejó escrito en sus mandamientos, en su ley, en su Torá, no te harás imágenes de ninguna cosa que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Ya estas personas, estos judíos que se volvieron idólatras, les da más miedo desobedecer la religión romana que desobedecer a Dios. Prefieren desobedecer el mandamiento de Dios o acomodarlo para no desobedecer a Roma. Es por el miedo que tienen en su conciencia, en sus genes. Aunque esta idolatría Dios no la perdonará, a no ser que la persona se arrepienta y deje todos esos ídolos y los queme. También encontramos que Roma cambió el séptimo día, el día de reposo, que es sábado para el eterno Dios, su Shabbat. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice que guardaremos el Shabbat, el séptimo día, que no trabajaremos en él ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros siervos. Pero Roma lo cambió para el domingo, primer día de la semana, del calendario de Dios. ¿Por qué hizo esto Roma? Para hacer que los judíos que están entre las naciones pecaran contra Dios, para que no pudieran retornar a Dios. Y la gente no le interesa, no se importa, no le presta importancia. Y no saben que esto los está apartando de la presencia de Dios. Estas personas vivirán su vida aquí, en la tierra, pero no tendrán parte en el reino de Dios. Bien, entonces los cautivos somos los que estamos en la diáspora. Los presos, prisioneros a quien el Mashiach les va a dar apertura de la cárcel, nos va a sacar de la cárcel espiritual
es esa cárcel religiosa que nos tiene atrapados y no nos deja salir. Y los enlutados, ¿quiénes son los enlutados? Los enlutados son la tribu de Judá, que desde hace 2000 años que Roma les destruyó el segundo templo, visten de luto. Por eso usted verá la imagen de un judío en internet y va a ver que está vestido de negro, negro y blanco, de luto. A esos enlutados es a los que viene el Mashiach a consolar. Los consolará cuando les construya el tercer templo. Y entonces está escrito que ya no vestirán más luto, sino manto de alegría. Baruch Hashem. Bien, ahora vamos a leer una palabra. Zacarías 9:13. Prestémosle mucha atención a esta palabra. Nosotros debemos aprenderle a los judíos que ellos no leen la Biblia, ellos no leen la Torá, ellos no leen la Taná, ellos la estudian palabra por palabra. Pero nosotros en el cristianismo ni siquiera leemos la Biblia, solo lo que nos citan el domingo, allá en el sermón, no más. En la semana no la tenemos para nada. Peor aún los católicos, que la tienen abierta ahí en su casa en el Salmo 91 por agüero para que les vaya bien. Nunca la leen. No les importa lo que Dios les dice allí en la Torá o en la Taná. Por eso son engañados. El eterno Dios dijo: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. No se interesaron en el conocimiento y por eso se perdieron. No serán parte del reino de Dios. Zacarías 9:13 dice: y porque he entesado para mí a Judá como mi arco. ¿Quién es Judá? Los judíos. Proféticamente el Eterno dijo que la única tribu de la casa de Israel que sobreviviría sería Judá. Por eso la tribu de Judá la conocemos. Gracias a la tribu de Judá sabemos que existe Israel, que existe Jerusalén, que existe la Torá. Porque Judá, la tribu de Judá, conservó su historia, conservaron sus tradiciones, su cultura. Pero las otras tribus de la casa de Israel, ¿qué pasó con ellas? ¿En dónde están? No se sabe en dónde están. Ni tampoco conservaron la cultura, ni tampoco conservaron la Torá, ni sus tradiciones. Ahora son unos paganos más, unos idólatras más entre las naciones. Esa es la casa de Efraín, que está perdida entre las naciones, en esas prisiones, de donde el Mashiach nos va a sacar. Baruch Hashem. Judá, habla aquí en este verso el eterno Dios de Judá: entesaré a Judá como mi arco, y a Efraín como su flecha. ¿Quién es Efraín? Efraín son las tribus perdidas de la casa de Israel. Son Efraín, que en estos días están comenzando a despertar. Por eso ya vemos mesiánicos por aquí y por allá. En todas las naciones hay mesiánicos que ya están observando Torah. Esos son efraínitas, que el eterno Dios los está despertando con sonido de shofar, con un silbido. Por eso él dijo: yo los llamaré con un silbido, el shofar. Entesaré a Judá como mi arco y a Efraín como su flecha. Aquí el eterno Dios cumple una profecía. Dice que de las dos casas hará una sola. De los dos palos hará un solo palo, un solo pueblo. No es como nos enseñaron en el cristianismo, que era los cristianos anti-Torá y que con los judíos iba a ser uno solo pueblo. No, los engañaron, los robaron. Así no es. Aquí el eterno Dios está hablando de Efraín y de Judá, las dos casas de las cuales hará una sola casa, un solo pueblo. Bien, aquí cuando hace un solo pueblo de Judá y de Efraín, entonces dice: y colocaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos,
oh Efraín, perdón, contra tus hijos, oh Grecia, contra tus hijos, oh Grecia. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver Grecia en todo este cuento? ¿Quién es Grecia en nuestros días? Bien, Grecia la veremos por todas partes de la Biblia. Porque para nosotros, desafortunadamente, Grecia fue la que tomó los escritos hebreos, los escritos de Moshe, los escritos de los profetas judíos, y de acuerdo a su cultura los tradujeron al griego, con su mitología griega en sus mentes. Por eso encontramos palabras claves que sabemos que son palabras griegas, aún en la Taná, y mucho más en el Nuevo Testamento. Luego los romanos toman los escritos de los griegos y los traducen al latín o a nuestros idiomas y nos los traen ya arreglados de acuerdo a su religión, para que cuadrara con su religión. Y entonces encontramos adulteraciones por toda parte. Encontramos errores y horrores en el Nuevo Testamento. Una doctrina que crearon con el Cristo, imitando a Yeshua el judío. Pero Baruch Hashem, que el Eterno hizo que cometieran multitud de errores para que nosotros en este tiempo los viéramos, y hasta este tiempo el Eterno los ocultó, pero ahora los está dejando a la luz, porque a Roma le ha llegado la hora, comenzará a menguar hasta que desaparecerá completamente. Baruch Hashem. Bien, entesaré a Judá como en mi arco, a Efraín como su flecha. Porque dice o pone por cabeza a Judá, y por qué pone a Efraín como en segundo lugar, para pelear contra Grecia. ¿Por qué? O por qué mejor, como nos enseñaron en el cristianismo, que es que los judíos tienen que aceptar a Cristo para salvarse, porque si no se van a condenar. Entonces, ¿por qué mejor el eterno Dios no dijo en esta profecía: y pondré a los cristianos, porque ellos tienen a Cristo como mi arco, y a Efraín, porque los cristianos le enseñarán a Efraín a amar a Cristo, como su flecha, para pelear contra Judá? Porque es que los judíos no tienen a Cristo. ¿O por qué no dice: y pondré a Efraín como mi arco, y a Judá como su flecha, para pelear contra los griegos o contra los romanos? ¿O por qué no dice: y pondré a Efraín como mi arco, y a los cristianos como su flecha, para pelear contra Judá? No dice así, ¿verdad? Dice: pondré a Judá. ¿Y por qué a Judá? Si Judá no tienen a Yeshua, no creen en Yeshua. Si Judá no cree en Cristo, ¿por qué a Judá? Como cabeza allí, como arco, como el principal. Porque en segundo lugar Efraín. Y es para pelear contra la doctrina cristiana, contra lo griego, contra lo romano, doctrinalmente, en este tiempo. Aprendamos a leer las escrituras, a entenderlas, a estudiarlas, para que no seamos más engañados. Bien, ahora veamos que no se pueden validar los evangelios con los mismos evangelios, porque tienen una cantidad de errores, horrores escriturales, doctrinales e históricos. Por ejemplo,
solo en el libro de Mateo, que habla de el nacimiento de Yeshua. Vamos a Mateo. Primero dice que Yeshua nació, o Jesús, cuando Herodes estaba vivo. Luego más adelantico dice que Jesús nació cuando Herodes estaba muerto. Luego más adelante dice que Herodes mandó matar a los niños que tenían la edad de Jesús o de Yeshua para matar al que iba a ser rey de Israel. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué Mateo escribe esa cantidad de horrores? Primero escribe que nació cuando estaba vivo, luego que nació cuando estaba muerto y luego estaba vivo matando niños. ¿Qué pasó acá? Ahora, está escrito en los 4 evangelios que a Cristo lo mataron el 14 de Nisan, en Pascua, para que fuera el Cordero Pascual. Pero resulta que aparece vivo el día 15, el primer día de panes sin levadura. Y entonces el día 15 se le acercan los apóstoles y le dicen: Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y él les dice: vayan donde fulano, díganle que nos prepare el aposento, porque esta noche voy a celebrar allí la Pascua con mis discípulos. Y efectivamente esa noche preparan la Pascua y se sienta a la mesa, come la Pascua con sus discípulos. Para los que conocen el calendario de Dios, el calendario judío, un día para Dios comienza a las 6 de la tarde y termina al otro día a las 6 de la tarde. Lo que significa que ellos estaban comiendo la Pascua en la noche, ya no el día 15, ya era el día 16 de Nisan. Entonces, ¿qué pasó acá? Lo asesinan el día 14 de Nisan, pero luego escriben que está vivo el día 15 de Nisan, y luego escriben que está vivo el 16 de Nisan comiendo la Pascua. ¿Qué pasó acá? Es que este Jesús no conocía la ley de Dios, no conocía que la Pascua solo se podía comer el día 14 de Nisan. ¿Por qué la está comiendo el 16? ¿Qué pasó aquí? Esto nos enseña que las personas que escribieron los evangelios ni eran judíos, ni eran discípulos de Jesús o de Yeshua. No conocieron la historia de él, no supieron cuándo nació, ni supieron cuándo murió. Todo lo inventaron, todo lo acomodaron. ¿Realmente qué pasó allí? Tenemos que estudiar mucho, pero todo lo tenemos que estudiar con base en la Torá, porque todo lo que contradiga la Torá es mentira. Entonces así, con la Torá descubriremos las mentiras que hay en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, nos enseñan que Cristo es el Cordero de Dios, porque fue supuestamente matado el 14 de Nisan. Nos enseñan que es el sacrificio perfecto. Pero un judío que conoce la Torá, cuando escucha esto, le da risa, porque de sacrificio perfecto no tiene nada. El eterno Dios ordenó cómo era un sacrificio perfecto, y así está escrito cómo debe ser. Un sacrificio perfecto era un corderito que tomaban, lo llevaban al templo, lo sacrificaban en el lugar específico y allí lo quemaban. A Cristo
lo matan en el Gólgota. No lo sacrifican, sino que lo cuelgan en una cruz, lo clavan allí con unos clavos inmensos en los pies y en las manos y lo colocan allí a morir por asfixia. Ni siquiera hicieron como hacen con los corderos de sacrificio perfecto que les hacen la chejita. No, a él lo colgaron para que muriera por asfixia. Porque esta era una muerte terrible, una agonía impresionante. ¿Y por qué lo hacían así los romanos? Porque por allí pasaba mucha gente y miraban hacia el monte y veían a todos los sediciosos que colgaban allí, porque los que colgaban allí era realmente por sedición, no por religión ni por otra cosa. Por sedición, porque se rebelaban contra Israel, contra Roma. Entonces los judíos pasaban y miraban hacia el monte allá y veían a esos sacrificados allá y decían: uy, yo no me rebelo contra Roma, porque me hagan lo mismo, yo no hago eso. Yo mejor me someto a Roma. También Roma ponía a estos crucificados en los caminos por donde pasaba la gente, a los sediciosos, a los que se rebelaban contra Roma. ¿Por qué crucificaron realmente a Yeshua allí? Porque el pueblo de Israel lo nombró rey de Israel. Por eso está escrito que las multitudes que iban delante y que iban detrás de Yeshua tendían sus mantos y colocaban ramas en el camino para que él, montado en su burrito, pasara por encima de los mantos. Porque esto es de la cultura judía. Todo rey que era nombrado rey en Israel hacía esta especie de rito. Se montaba en un burrito y pasaba por encima de los mantos que le tendían las personas. Este era un símbolo de que ya era rey de Israel. Luego el sumo sacerdote profetiza o dice: no, aquí ya el pueblo nombró rey, ahora Roma va a destruir nuestra nación, va a destruir a Jerusalén. Es mejor que muera un solo hombre y no que toda la nación sea destruida. Los gobernantes de Israel, los sacerdotes, se lo entregan a Roma. Y este, acusado de sedición, es llevado al Gólgota, al monte alto, y es sacrificado allí. No como un cordero pascual, sino como un sedicioso contra Roma. Bien. Ahora tenemos que nos enseñan que este sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, pagó por los pecados del mundo, que pagó por nuestros pecados, que murió por nuestros pecados. ¿Es eso cierto? Escribieron en el Nuevo Testamento: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así está escrito. Yo le pregunto a ustedes: ¿fue quitado el pecado del mundo? ¿Ya no hay pecado en el mundo? ¿Ya no hay pecadores? ¿O como escribieron, quizás adulterando Isaías 53, que Él se llevó nuestras enfermedades, que se llevó nuestros dolores? Yo les pregunto: ¿ya no hay enfermedades en el mundo? ¿Ya no hay dolores en el mundo? Dice el eterno Dios en su Torá y en su Taná, a través de los profetas, dice: nadie pagará por el pecado de nadie. Nadie es nadie. Ezequiel 18:4: todos ustedes son míos, solo morirá quien peque, nadie más. Aquí el eterno Dios está siendo claro: solo morirá quien peque. O sea, nadie va a morir por usted. No es así como nos enseñaron en Roma. Ezequiel 18:20: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare. Jeremías 31:30: sino que cada cual morirá por su propia iniquidad, por su propio pecado. Deuteronomio 24:16: los hijos, los padres, no morirán por sus hijos,
sino que cada uno morirá por su propio pecado. Cada uno morirá por su propio pecado. Esta es palabra del eterno Dios. Aquí el eterno Dios le está diciendo a Roma, mentirosos. Esta es mi palabra, que está contra la palabra de ustedes. Aquí el eterno Dios está colocando a pelear a Judá y a Efraín contra Grecia y contra Roma, doctrinalmente. Luego nos enseñan que Cristo fue ofrecido en sacrificio por nuestros pecados y que Dios mismo lo dio. Dios nos da a su Hijo en sacrificio para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Esto también lo cree un gentil, una persona que no conozca la Torá, que no le guste leer la Biblia. Pero un judío no, porque un judío conoce la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, su Torá. Aquella a quien Yeshua dijo, Padre, tu palabra es verdad. Cuando dijo eso se estaba refiriendo a la Torá, no a lo que se inventó Roma, que no, que es que la verdad es Cristo. No, así no es. Presten atención a lo que dice el Eterno aquí. Dice Jeremías 19:5. Queman a sus hijos en holocausto, a Baal, cosa que yo no mandé, ni de la cual hablé, ni me pasó por la mente. Miren. Ahora dicen, aquí Dios está condenando a los pueblos que quemaban a sus hijos, a los dioses que los ofrecían en holocausto. Y se atreven a decir que Dios dio a su hijo para que lo sacrificaran. O sea, Dios está en contra de los sacrificios de humanos, pero Dios da a su propio hijo para que sí lo sacrifiquen. ¿Cómo es eso? Qué terrible. Levítico 18:21. No darás a tu hijo en sacrificio para ofrecerlo a Moloc. Salmo 106:37. Sacrificaron a sus hijos a los demonios. Jeremías 7:31. Quemaron a sus hijos en holocausto, lo cual yo no mandé ni me pasó por la mente. Ezequiel 16:21. Para que degollen también a sus hijos en sacrificios a los ídolos. Aquí queda demostrado que Dios odia los sacrificios de humanos. Los odia, los aborrece. Salmo 106:38. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, ofreciéndolos a los dioses de Canaán. Por este pecado Dios fue que destruyó a Canaán, y esa tierra a la que hoy día se llama Israel. Dios echó fuera a esas naciones de ahí, porque hacían esta clase de sacrificios de humanos a sus dioses. Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo por el fuego, que no haya en ti nadie que sacrifique a sus hijos a los dioses. Mire, aquí el eterno Dios le está advirtiendo a Israel: ustedes no le van a sacrificar a sus hijos a los dioses. Deuteronomio 12:31. Porque a sus hijos queman al fuego en sacrificio en honor a sus dioses. Jeremías 19:5. Queman a sus hijos en holocausto a Baal. Queda demostrado que el eterno Dios no le gustan los sacrificios de humanos, ni tampoco daría su propio hijo en sacrificio, porque si a él no le gusta, ¿cómo él sí lo va a hacer? Que como Roma nos viene a meter los dedos a la boca con eso. Pero nosotros, aquí entre las naciones y los gentiles, lo creemos, porque como no nos gusta leer la Biblia, y menos la Torá, entonces, ¿qué pasó aquí? Queda demostrado que el Cristo romano fue inventado. Con este Cristo romano suplantaron al verdadero Yeshua, al judío, quien realmente sí vino y estuvo en Israel y dio su vida por Israel. Porque si no fuera así, entonces enseñan los sabios judíos, los que creen en el Mashiach, en Yeshua, que ya vino, que
Yeshua se sacrificó por el pueblo de Israel porque éste todavía no estaba preparado para recibirlo. Él da su vida por el pueblo de Israel, y como está escrito en Daniel, dice, y matarán al Mashiach, y este no tendrá nada. El pueblo de un príncipe, el pueblo de un príncipe, que ha de venir, destruirá la ciudad y el templo. Esto lo profetizó el Mashiach, Yeshua, dijo que 70 años después sucedió. Destruyeron a Jerusalén, destruyeron el templo. ¿Y quién lo hizo? Roma. Roma destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo y echó a los judíos de allí, a los que no se dejaron matar. ¿Quién es ese príncipe de ese pueblo? Ese príncipe es el Cristo. El Cristo romano, Cristo antitorá. Ahora alguien se preguntará, entonces los evangelios no hablan de Yeshua judío. Sí. Los evangelios también hablan de Yeshua el judío. Por ejemplo, lo vemos en Mateo 5, 6, 7. Allí él hablando como un judío, enseñando judaísmo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando él dice, ¿oíste que fue dicho? No adulterarás. Pero yo os digo, aquí en este momento él comienza a enseñar judaísmo. Cuando él dice, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí Yeshua le está agregando halajot al mandamiento de no adulterarás. Eso es judaísmo. Cuando dice, ¿oíste que fue dicho no matarás? Pero yo os digo, cualquiera que diga a su hermano fatuo, necio o insulte, está expuesto al lago de fuego, al infierno. ¿Qué está enseñando ahí? Una halajot, está diciendo, unas halajot, perdón. Está enseñando que si usted no insulta a su hermano y no lo ofende, nunca va a llegar a pelear con él. Y si no llega usted a pelear con su hermano, menos que lo va a poder matar. Nunca lo va a matar porque no va a tener un motivo. Entonces estas son halajot, mandamientos impuestos por Yeshua, que si los obedecemos vamos a aprender a vivir muy bien. Esto es judaísmo. Ahí Yeshua está enseñando judaísmo. Ahora nos van a venir los cristianos a decir, pero es que nosotros sí tenemos la verdad porque nosotros hacemos milagros, nosotros hacemos señales y prodigios. Pero a estos perversos, Yeshua el judío les dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Está escrita en la Torá. Sus mandamientos, esa es la voluntad del Padre. El religioso se inventó que no, que la voluntad del Padre es que creamos en Cristo y listo, y que no obedezcamos la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es que creamos en Cristo. Qué mentira más grande. Y entonces allí Yeshua al judío les dice, muchos en aquel día, ¿cuál día? En el día del juicio, me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces Yeshua les dice, y entonces les declararé, apártense de mí, malditos, violadores de la Torá de mi Padre, de la ley de mi Padre, de los mandamientos de mi Padre, porque no solo los violaron, sino que los enseñaron a violar, enseñaron a no obedecer al Padre. Bien, la única forma que el Padre nos puede perdonar es por medio de un sacrificio de un humano o por medio del sacrificio de un Dios, así como nos enseñó Roma o nos enseñó Grecia. No.
Tenemos un ejemplo con el rey David. El rey David adulteró. Y no solo eso, mandó matar al esposo de esta mujer para quedarse con ella. Y no lo perdonó Dios. No fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué lo perdonó el Creador? Porque él reconoció su pecado. Cuando él fue confrontado por el profeta Natán, él dijo: he pecado contra Dios. Enseñan los sabios judíos que el Creador, antes de crear al hombre, creó la Teshuvá, el arrepentimiento. Y eso lo vemos desde la creación. Por ejemplo, cuando el Eterno creó a Adán y le dijo: de todos esos árboles puedes comer, pero de este no me vas a comer de él. No me lo toques, no comas de él. Luego viene la serpiente, Satanás, y se mete en la serpiente y le habla a Eva. ¿Por qué Eva escuchó a la serpiente? Enseñan los sabios judíos que la serpiente podía flotar. Flotaba en el aire y se movía hacia los lados de una manera graciosa. Y sus escamas de múltiples colores daban muchísimos colores. Era muy bonita. Era como un pavo real en el aire, muy bonita. Y entonces Eva se embelesaba mirándola, y se entretenía mirándola y mirándola. Y eso fue lo que aprovechó Satanás. Se mete en la serpiente y le habla a Eva. Y la hace pecar. En el momento en que Eva peca, ya Satanás se puede meter en ella. Satanás se mete en Eva, Eva va donde Adán y comienza a tentarlo. Nos enseñan los sabios judíos que realmente lo tentó fue lujuriosamente. Comenzó a ofrecérsele y a excitarlo. Y cuando ya tenía a Adán como sabrosón, entonces le dice: ¿quieres? Adán le dice: sí. Pero entonces primero tienes que comer de esta fruta. Me imagino a Adán diciéndole: no, pero es que Dios prohibió comer de eso. Y Eva diciéndole: no, pero es que solo un pedacito, un mordisquito nomás. Y Adán diciendo: no. Y Eva diciendo: entonces, ¿no quieres estar conmigo? Sí quiero. Entonces un mordisquito. Hasta que Adán cayó. Y comió. Cuando comió, inmediatamente se dio cuenta que había pecado. Y es entonces cuando ya luego escucha la voz de Dios. Dice que se escondió la voz de Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes: ¿ustedes creen que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo? Sí. Esto nos enseña que el eterno Dios estaba viendo desde que la serpiente o Satanás comenzó a tentar a Eva. El eterno Dios estaba viendo cuando Satanás se mete en la serpiente, luego cuando Satanás se mete en Eva. Luego vio cuando ellos comen del fruto prohibido y luego vio cuando se escondieron. Entonces, ¿por qué llega preguntando: Adán, ¿dónde estás? Como si no supiera dónde estaba. ¿Saben por qué? Porque realmente lo que el eterno Dios estaba buscando en Adán era arrepentimiento. Quería escuchar de Adán que Adán dijera: Señor, he pecado, te desobedecí, perdóname. Y entonces comienza el eterno Dios un diálogo con Adán y habla harto con él. Pero Adán nunca se arrepiente, sino que le echa la culpa a Eva. Luego entonces el eterno Dios comienza un diálogo con Eva. Pero Eva tampoco se arrepiente, sino que le echa la culpa a la serpiente. Pero la serpiente sí no tenía a quien echarle la culpa. Y entonces la serpiente, por haberse prestado para que Satanás se metiera en ella,
El Eterno Dios la castiga y la pone a andar sobre su vientre. ¿Qué nos enseña esto? Que la colocó a andar sobre su vientre. Significa que antes nunca andó sobre su vientre, ni nunca antes comió tierra. Si flotaba, si volaba, comía frutos y se la pasaba en el aire limpiecita. Y este fue el castigo que recibió. Bien, aquí ni Adán ni Eva se arrepintieron. Luego viene la historia de Caín y Abel. Caín es el primero que ofrece un sacrificio a Dios. Abel lo ve y lo imita y hace lo mismo. A nosotros nos enseñaron que Caín ofreció cosas malas, pero que Abel ofreció de lo mejor. Por eso no está escrito, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el Eterno Dios todo el tiempo está hablando con Caín, a todo momento. Pero con Abel no vemos ni un solo diálogo, ni uno solo. Entonces vemos que el Eterno Dios se fijó más en el sacrificio que hizo Abel, despreció el de Caín, y Caín se enojó. Pero no se enojó con Abel, se enojó con Dios y se llenó de ira. Entonces el Eterno Dios le habla y le dice: ¿por qué ha desfallecido tu semblante? ¿Por qué estás triste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Caín? Y Caín grosero le dice: sí, me enojo y mucho. Y el Eterno Dios le dice: delante de ti está el pecado, está en tu puerta, pero tú te enseñorearás de él. ¿Qué le está diciendo acá? Que la tentación a hacer lo malo iba a venir a la puerta de Caín. Lo iba a tentar, así como hizo con Eva, o así como hizo con Adán. Iba a venir a tentarlo. Pero él decidía si pecaba o no pecaba. Por eso el Eterno Dios le dice: tú te enseñorearás sobre él, sobre el pecado. Nosotros somos reyes sobre el pecado. Nosotros decidimos si aceptamos pecar o no aceptamos pecar. El pecado no nos puede obligar. Satanás no nos puede obligar a pecar. Un demonio no nos puede obligar a pecar. Nosotros decidimos pecar o no pecar. Por eso el que le echa la culpa al diablo que porque pecó, o a un demonio que porque pecó, es doble pecado, porque ellos no lo obligaron. Él pecó porque quiso. Bien, entonces nos dicen que salió Caín y Abel al campo, y entonces allí Caín ve la oportunidad y mata a Abel. Nuevamente le habla a Dios, y Dios se hace como si no supiera nada y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín, en lugar de estar arrepentido por lo que hizo, le responde todo grosero al Eterno Dios y le dice: ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿Acaso yo lo tengo que cuidar? Entonces el Eterno Dios le dice: ¿qué hiciste? Aquí le confirma que el Eterno Dios ya sabía. La sangre que vertiste en la tierra me grita, me clama a mí. ¿Qué hiciste, Caín? Entonces el Eterno Dios siempre estaba esperando que Caín se arrepintiera. Por eso no lo mató de una. Por eso a Adán tampoco lo mató de una. Lo dejó vivir. Después de esto, Caín vivió mucho tiempo. Lo dejó vivir. Asimismo sucede con nosotros. Nosotros pecamos y cometemos pecados gravísimos.
Pero el eterno Dios nos deja vivir. Pero no nos dejó vivir o no nos deja vivir como nos enseñó Roma, que es para que viniera un Cristo y pagara por nuestros pecados. No, así no es. El eterno Dios nos deja vivir cuando pecamos, es para que nosotros inmediatamente reconozcamos nuestro pecado y retrocedamos al pecado y nos volvamos a Él, a sus mandamientos. Baruch Hashem, por su bondad, por su misericordia. Debemos volvernos a los mandamientos del Creador, a su Torah. Efraín debe despertar, debe reaccionar, ya debe salir de sus tumbas, que el eterno Dios nos saque de esas tumbas en donde nos metieron las religiones paganas. Bendito sea el nombre del Abacados, del Santo de Israel, bendito sea su nombre. Baruch Hashem, que el Eterno los bendiga.